Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en esta tercera semana ya de nuestro curso intensivo de Eneagrama a distancia. Seguimos profundizando acerca de los estilos de personalidad del Eneagrama en esta tercera semana. Nos vamos a centrar en la clase de hoy en el origen del estilo de personalidad, ¿sí? Vamos a profundizar en esa polémica que ya adelantamos la clase anterior, en esta polémica, en este polémico enfoque entre cuál es el origen de la personalidad, ¿sí? Hay un enfoque innatista y hay un enfoque constructivista. Entonces vamos a plantear nuevamente este interrogante, ¿sí? Que como les decía es polémico en el campo del eneagrama y nos va a interesar sobre todo detenernos a analizar cuáles son los componentes del origen de la personalidad, según cada una de estas dos posturas, ¿sí? Vamos a ver también una distinción fundamental en el ámbito del eneagrama entre el ego y esencia. Y a partir de esta distinción nos vamos a centrar en cuál es el plano superior y el plano inferior del funcionamiento humano, con sus respectivos centros, el centro mental, el centro emocional y centro instintivo, ¿sí? Entonces el ser humano va a funcionar a nivel mental, emocional e instintivo en dos planos, ¿sí? Un plano superior y un plano inferior. Y nos vamos a centrar también en la clase de hoy en la profundización de las pasiones y las fijaciones cognitivas, que son de alguna manera la médula, ¿sí? La médula y la estructura, podríamos decir, de el estilo de personalidad. Muy bien, antes de entrar de lleno en nuestro tema, ¿sí? Nos vamos a detener brevemente en este cuento que para muchos de ustedes posiblemente es ya conocido, El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Es un cuento que es mucho más que un cuento, describe de modo didáctico, ¿sí? A través del personaje que es el Caballero de la Armadura Oxidada, describe cuál es el proceso de autoconocimiento y de transformación que implica el trabajo personal, ¿sí? Veamos qué nos dice el caballero. Yo acá les preparé una selección, ¿sí? Van a encontrar el cuento completo en la sección de descargas de anexos, ¿sí? Muy bien, dice Robert Fisher en este cuento: hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones, rescataba damiselas en apuro. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar damiselas incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas. Y debido a esto, aunque muchas damas le estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. El caballero se esforzó en ser el número uno del reino. Siempre había otra batalla que ganar, otro dragón que matar y otra damisela que rescatar. El caballero tenía una mujer fiel y bastante tolerante, Julieta, que escribía hermosos poemas, decía cosas inteligentes y tenía debilidad por el vino. También tenía un hijo de cabellos dorados, Cristóbal, al que esperaba ver algún día convertido en un valiente caballero. Julieta y Cristóbal veían poco al caballero, porque cuando no estaba luchando estaba en una batalla matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta tal punto de su armadura
que se la empezó a poner para cenar y a menudo para dormir. Después de un tiempo ya no se tomaba la molestia de quitársela para nada. Poco a poco su familia fue olvidando qué aspecto tenía sin ella. Muy bien, así comienza este célebre cuento del caballero de la armadura oxidada. De alguna manera, este cuento describe, ¿sí?, cuál es el origen de nuestra personalidad. Nuestra personalidad es como esa armadura, ¿sí?, que utilizamos con un fin noble, por supuesto, que es adaptarnos al entorno y también conseguir metas y también de alguna manera defendernos contra las hostilidades del entorno. Sin embargo, vamos acostumbrándonos y generando de tal manera una identificación con esa armadura que muchas veces nos preguntamos qué habrá detrás de la armadura, ¿no? Como que olvidamos nuestra auténtica identidad. Muchos psicólogos del siglo XX han hablado de la dialéctica entre un falso self y un verdadero self, ¿sí? La palabra en inglés self, el sí mismo, refiere a la identidad más profunda del sujeto. ¿Cuál es la identidad más profunda del sujeto? Es una buena pregunta, sobre todo cuando empezamos a identificarnos con nuestro rol social, con nuestra máscara social o con nuestra armadura, ¿sí? Acá yo les puse en negrita algunas frases que me parece interesante detenernos a considerar juntos. La clave de la armadura está en el pensamiento. Él pensaba que era bueno, generoso y amoroso, y por eso de tal manera influye el pensamiento sobre el resto de la personalidad, que vamos a ver que él termina identificándose luego con ese pensamiento, ¿sí? Entonces, luchaba contra sus enemigos con la identidad de ser un caballero bueno, generoso y amoroso. Rescataba damiselas, incluso las que no querían ser rescatadas. Esto nos recuerda mucho al estilo de personalidad 2, ¿no? Una generosidad casi compulsiva que busca de alguna manera ayudar al otro, aunque en el fondo lo que busca inconscientemente, soterradamente, sabemos, es valoración de parte del otro, ¿no? Entonces rescataba damiselas incluso cuando ellas no querían ser rescatadas. Es así, muchas personas buscan atención, no todas buscan realmente resolver efectivamente una determinada situación. Entonces, nosotros podemos pensar que las otras personas nos están pidiendo una solución, cuando en realidad lo que buscan quizás es otra cosa. A veces es atención, a veces es otro el objetivo. La motivación humana es realmente muy compleja, ¿no? Entonces no podemos dar por supuesto que todas las damiselas que a nosotros nos parecen estar en apuros, en apuro realmente necesitan o quieren ser rescatadas, ¿sí? Entonces, Julieta y Cristóbal eran la esposa y el hijo del caballero, pero veían poco al caballero porque él comienza cada vez más a ocultar su propia imagen natural detrás del brillo de la armadura, ¿sí? Esto representa muy bien cómo vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo espontaneidad, la espontaneidad del niño recién nacido, y vamos identificándonos con un patrón de comportamiento bastante estereotipado, que es el estilo de personalidad. Es un recorte de la totalidad que realmente somos, ¿sí? La personalidad es un recorte de esa totalidad. Entonces elegimos un determinado estilo de personalidad a medida que vamos configurando, consolidando esa personalidad, ¿sí?
Entonces, no solo la familia se olvida de quién hay detrás de la armadura, sino que él también termina olvidándose quién hay, quién está detrás de la armadura. ¿Sí? Entonces, ahí comienza su camino de autoconocimiento, ahí comienza su camino de transformación, que va, por supuesto, mucho más allá de simplemente conocerse. Conocerse es el primer paso. Lo que viene después es justamente el proceso de transformación, para el cual hay que estar preparados y hay que ser muy valientes para dar ese paso, ¿sí? Ya lo vamos a tratar más adelante en sucesivas clases, que implica el proceso de transformación que está después del proceso de mero autoconocimiento, ¿sí? Muy bien, entonces hemos dicho ya en la clase 1 y 2 que la personalidad es nuestra máscara social. En esta máscara social, ¿sí?, se esconde de alguna manera nuestro auténtico self, nuestro auténtico sí mismo. Esa máscara social se expresa a través de una determinada estrategia, ¿sí?, de la que nos habla Mario Sicora, estrategia que empleamos para sobrevivir en nuestro entorno primario, ¿no? Sobrevivir emocionalmente, es decir, para poder ubicarnos dentro de un determinado sistema de relaciones, ¿sí?, a través de roles y rasgos que vamos a ir asumiendo desde nuestra niñez y que después se van a ir consolidando en la adolescencia y finalmente van a formar una estructura de personalidad ya en la edad adulta, ¿sí?, que termina de consolidarse alrededor de los 25 años, como dijimos también anteriormente, ¿sí? Recordemos entonces, la estrategia principal de los 9 estilos de personalidad. En el 1 es no cometer errores, ser perfecto, seguir las reglas. En el 2, conectar con los demás a través de una actitud de seducción o una actitud de generosidad, entre comillas. En el 3 es esforzarse por destacar. En el 4 es esforzarse por ser visto como alguien distinto, original. En el 5 es esforzarse por alejarse de las demandas exteriores y de esa manera poder conservar recursos y autonomía. En el 6, la estrategia principal es estar seguro, prevenido. En el 7, estar motivado. En el 8, sentirse poderoso. Y en el 9, conservar una tranquilidad a fuerza de olvidarse de sí mismo. La pregunta que surge entonces es, ¿quién está detrás de la armadura? Esta pregunta nos lleva a el siguiente punto en la clase de hoy, que es la distinción entre el ser o la esencia, ¿sí?, y la personalidad. ¿Qué es el ser o la esencia? Según Almas, un discípulo de Claudio Naranjo, la esencia se experimenta como un vivo amanecer, ¿sí? En todas las tradiciones espirituales, la trascendencia está vinculada a cierta luminosidad, ¿sí?, y la ignorancia a la oscuridad. Entonces, el despertar de la conciencia, el poder conectar con nuestro ser auténtico, trascender la máscara, trascender la armadura, se experimenta como un vivo amanecer, un famoso ajá, un insight, un decir, ahora entiendo, ahora puedo comprender en profundidad. ¿Comprender qué? Comprender justamente el porqué de la armadura, ¿sí?, el porqué de la máscara social. Y comprender quién soy detrás
de esa armadura y detrás de esa máscara social. Dice Almas, nuestro sentido del sí mismo se transforma cuando alcanza su naturaleza esencial, la presencia ontológica que es puro ser. La observación psicológica y el acto de procesar son algo necesario para el trabajo de transformación. Pero si esta transformación debe convertirse en realmente espiritual, necesitamos acceso a las dimensiones del ser. ¿Qué nos está queriendo decir Almas en este párrafo? Que el camino hacia el ser o la esencia va más allá de alguna manera del trabajo psicológico, del trabajo de la autoobservación, y entra ya en un terreno de camino espiritual, ¿sí? Almas va a proponer 9 ideas trascendentes, que a su vez eso viene de una tradición más antigua, que ya estaba presente en las enseñanzas de Ichazo, ¿sí? El maestro de Claudio Naranjo. Pero a su vez Ichazo sabemos que ha tomado de muchas fuentes antiguas, entre ellas el sufismo, ¿sí? Que lo vimos también en clases anteriores. El sufismo es una de las fuentes, de las raíces del eneagrama. El sufismo nos dice que detrás de la personalidad está la esencia, una dimensión trascendente del ser humano, ¿sí? Que coincide con el ser, con mayúscula. ¿Eh? En algunas tradiciones es Dios, pero metafísicamente hablando podríamos decir es simplemente el ser con mayúscula. Y hay caminos para conectarnos con ese ser. El camino va a ser básicamente la meditación a partir de 9 ideas trascendentes que propone Ichazo, propone Almas, ¿sí? Y que las vamos a ver más adelante también en el curso. Claudio Naranjo, muy acertadamente acerca de la esencia, dice, mejor que hablar de la esencia más profundo de uno mismo como una cosa, deberíamos considerarla como un proceso, como un modo de funcionamiento del todo humano integrado, sin ego, desoscurecido y libre. Entonces, es muy importante lo que nos dice Ichazo. Conectarse con la esencia no es conectarse con una cosa en el interior del ser humano. Conectarse con la esencia es conectarse con un modo de funcionamiento superior del ser humano. Un modo de funcionamiento del ser humano como un todo integrado, sin ego, es decir, sin la presencia predominante de la máscara social. Desoscurecido es una expresión que usan muchas tradiciones espirituales para hablar de la ignorancia, la oscuridad. El despertar de la conciencia es el desoscurecimiento, o el vivo amanecer, como le dice él, como le llama Almas, ¿sí? Y otra característica de este funcionamiento superior de la esencia es la libertad. Justamente la pasión y la fijación cognitiva, que vamos a profundizar en ellas en la clase de hoy, condicionan la libre expresión de nuestro ser, ¿sí? Entonces, este funcionamiento, que es el funcionamiento superior de la mente, es el funcionamiento de un ser humano integrado, sin ego, desoscurecido y libre, como nos lo recuerda Claudio Naranjo. Entonces, pasamos ahora a centrarnos en este tema que ya lo hemos tocado, lo hemos empezado a tratar en la clase anterior, ¿sí? Y que hoy vamos a profundizar acerca de el origen de la personalidad. La personalidad como máscara social o como ego, también lo podemos denominar de esa manera. Tenemos dos posturas principales en relación al origen de la personalidad. Una de ellas la podríamos considerar una perspectiva innatista y otra una perspectiva constructivista.
La constructivista es la perspectiva que hemos visto la clase pasada, a partir de los aportes de Naranjo y Richard Rizzo, ¿sí? La personalidad es producto del moldeamiento, palabra clave, moldeamiento, de los factores constitutivos biológicos heredados, es decir, lo que hemos visto en clases anteriores como el temperamento, ¿sí? El temperamento es el factor biológico constitutivo heredado. Ahora, ese temperamento es moldeado por parte del ambiente a través de las experiencias significativas, con la finalidad de que el individuo pueda adaptarse y funcionar, sobrevivir emocionalmente, diríamos, en el entorno que le ha tocado vivir, ¿sí? Entonces la personalidad se construye a partir del moldeamiento que hace el entorno sobre el individuo. Es un individuo que viene dotado de una determinada constitución biológica, temperamental, ¿sí? Pero el ambiente moldea lo biológico y surge esa adaptación del individuo al medio social por medio de un determinado estilo de personalidad, lo que hemos llamado la máscara social. La otra perspectiva es una perspectiva innatista, un poco polémica, ya les voy a decir por qué, originada en Ichazo y Almaaz, básicamente. Para esta perspectiva, el estilo de personalidad está presente, si bien, digamos, no completamente, pero las raíces, ¿sí? O las semillas del estilo de personalidad estarían presentes desde el nacimiento. Y a medida que el individuo crece, lo que hace es desarrollar esas semillas que ya están presentes desde el nacimiento. Esa sería la idea básica, es decir, la personalidad no es construida como un moldeamiento del ambiente sobre el individuo, sino que está presente desde el nacimiento, y lo que hace el individuo es desarrollar las características de esa personalidad a medida que crece, ¿sí? La personalidad o ego, desde esta perspectiva innatista, es producto de una desconexión originaria de la conciencia respecto de su propia naturaleza esencial o del ser. Y por consiguiente, el individuo comienza a tener un funcionamiento inferior que limita el desarrollo de las potencialidades, ¿sí? Un funcionamiento, ¿sí?, caracterizado por las pasiones y las fijaciones. Es decir, desde esta otra perspectiva, la persona desde que nace, o incluso desde antes, desde la concepción, podríamos decir, ha tenido en algún momento, porque tampoco ninguna de las tradiciones espirituales especifica cuál es el momento exacto en la que surge esta famosa caída, ¿no? La mayoría de las tradiciones espirituales, cristianismo, judaísmo, islam, nos hablan de una caída originaria en la que el individuo que estaba en conexión con el ser, con mayúscula, se desconecta, ¿sí?, de ese ser y comienza la vida humana que está caracterizada por la ignorancia y por el sufrimiento que trae la ignorancia. Entonces, para almas, siguiendo a las tradiciones espirituales orientales, hay una caída originaria, una desconexión originaria, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se produce? Algunos dirán en el momento del nacimiento, otros dirán no, ya desde el momento de la gestación, mucho antes del nacimiento. Y el ser humano está llamado a recuperar el contacto con el ser
¿sí? Desde una conciencia que podríamos denominar una conciencia despierta, una conciencia lúcida, consciente del auténtico sí mismo, más allá de la máscara social. Entonces tenemos esta distinción que es tan importante en el ámbito del enneagrama, que es la distinción entre personalidad y esencia, ¿sí? Podríamos decir, utilizando el mismo triángulo central del enneagrama, que la personalidad se origina a partir de estos tres puntos: desconexión, miedo y máscara, ¿sí? Hay una desconexión originaria respecto de la conciencia, se desconecta respecto del ser, ¿sí? Siente miedo porque ha perdido conexión con la fuente, y a partir de ese miedo surge la máscara como un intento de compensar aquella conexión originaria que se ha perdido, ¿sí? Por supuesto, a medida que transcurre la personalidad identificada a la máscara social, mayor desconexión del individuo respecto de su naturaleza auténtica, respecto del ser, ¿sí? Por eso es tan importante el trabajo de autoconocimiento, que nos ayuda a ir más allá de la máscara, trascender, diríamos, la máscara, hacia el conocimiento de nuestro auténtico sí mismo. Muy bien, entonces, hay dos planos de funcionamiento, como se los adelantaba al comienzo de la clase. Funcionamos en el polo de la personalidad o ego, y también en ocasiones funcionamos en el polo de la esencia o del ser. No es que son dos cosas, son dos modos de funcionamiento, esencia y personalidad, y el ser humano oscila normalmente entre estos dos polos. A veces en un mismo día podemos oscilar entre un funcionamiento superior y un funcionamiento inferior, ¿no? Decimos cuando estamos centrados o cuando estamos en nuestro eje, estamos funcionando desde la esencia, ¿sí? Con cualidades propias de la esencia, con cualidades de generosidad auténtica, de amor, de compasión, o a veces funcionamos desde el plano más egoico, ¿sí? Desde un plano de miedo, de egoísmo, y ahí estamos funcionando desde el plano inferior. Entonces, el centro superior, el funcionamiento de la esencia, consta de un centro mental superior que contiene las ideas trascendentes, un centro emocional superior que contiene las virtudes, y un centro instintivo superior caracterizado, dice Claudio Naranjo, por la libertad del instinto. Entonces, ideas trascendentes, virtudes y esta libertad las vamos a tratar en clases posteriores. En la clase de hoy nos vamos a centrar en el funcionamiento inferior, que es el funcionamiento de la personalidad o del ego, que consta de un centro instintivo inferior que tiene condicionamientos. Hay tres instintos: instinto sexual, social y de autoconservación. Ya lo vamos a ver también en clases posteriores. Y las pasiones influyen particularmente sobre esos instintos, por eso decimos que están los instintos condicionados. ¿Condicionados por qué? Por las pasiones y las fijaciones. El centro emocional inferior, que contiene las pasiones, y el centro mental inferior, que contiene las fijaciones cognitivas, ¿sí? Muy bien. Entonces, en síntesis, funcionamos en dos niveles de conciencia: el nivel del ser o la esencia, son sinónimos para nosotros, y el nivel de la personalidad o del ego, que también lo vamos a tomar como sinónimos. Al nacer, según algunas corrientes, estamos en pleno contacto con nuestra esencia,
simplemente somos espontáneos y libres, ¿sí? Como un niño recién nacido. A medida que crecemos, nos vemos modelados por nuestro entorno y vamos adaptándonos a lo que se espera de cada uno de nosotros. Ahí tenemos los mandatos familiares que lo vimos en la clase pasada. Lo que produce que vayamos desconectándonos de nuestro sí mismo auténtico, que se caracteriza por espontaneidad y libertad, la del niño, ¿sí? Tal desconexión produce un miedo difuso, porque en realidad no sabemos miedo a qué. Hay una ansiedad básica, que es la que motiva toda la personalidad o ego, que es producto de haberse desconectado con el ser, con la fuente del ser, ¿sí? Y a esa ansiedad básica, ese miedo difuso, procuramos tapar identificándonos con una determinada personalidad o máscara social. Entonces esa sería la idea de base, una desconexión originaria respecto del ser. La conciencia se desconecta respecto del ser, del sí mismo auténtico. Hay un miedo difuso, ¿sí?, que se compensa de alguna manera con una armadura, con una máscara social, ¿sí? Y nos vamos identificándonos con esa máscara como si fuera nuestro auténtico ser. Y eso incrementa la desconexión de nuestro sí mismo auténtico, ¿sí? Lo que genera más miedo y lo que genera a su vez mayor identificación con la máscara, vivir más en la superficie, diríamos, menos en nuestro propio centro, y nos desconectamos también de los demás, como le pasó al caballero. Ya comía y dormía con la máscara, entonces ni siquiera su familia sabía quién estaba detrás de la máscara, ni siquiera él ya recordaba quién estaba detrás de la máscara, ¿sí?, de la armadura. Muy bien, entonces, esta máscara social, que está expresada en este dibujo que está en un libro de Claudio Naranjo, Carácter y Neurosis, ¿sí?, es una ilustración del lenguaje corporal característico de los 9 estilos de personalidad. Ven al uno con el ceño fruncido, ¿sí?, la exigencia, la rigidez, y el dedito marcando qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? En el caso del 2, vemos una actitud más de seducción, ¿sí? En el caso del 3, una actitud de competitividad. En el caso del 4, vemos una actitud más victimista. En el caso del 5, una actitud evitativa o aislada. En el caso del 6, una actitud más paranoide o dudosa. En el caso del 7, una actitud más maníaca, podríamos decir, ¿no? E histriónica también. En el caso del 8, una actitud de robustez, de dureza, de autoafirmación. Y en el caso del 9, una actitud de estar relajado, de que está todo bien, de ser el bonachón, digamos así, del grupo, ¿no? Una sobreadaptación al entorno, que es lo que caracteriza al 9. Entonces el ego se estructura y funciona a través de condicionamientos que son cognitivos, mentales y también emocionales. Con el tiempo, estos condicionamientos se transforman en patrones rígidos, no cuestionados por el sujeto, que generan estilos característicos de pensar, sentir y obrar. Entonces, estos sesgos son principalmente las pasiones y las fijaciones. Las fijaciones cognitivas se refiere a un sistema ilusorio de creencias erróneas o errores cognitivos implícitos que cejan la visión que el individuo tiene de sí mismo, de los otros y del mundo en general. Entonces son creencias erróneas las fijaciones cognitivas. Creencias erróneas que condicionan el funcionamiento de la personalidad, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con el entorno. Y las pasiones dominantes son emociones e impulsos intensos derivados de las fijaciones cognitivas.
como bien lo ha señalado Albert Ellis y Aaron Beck en el siglo XX, los dos padres de la psicología cognitiva, la emoción surge de la cognición, ¿sí? Nosotros nos sentimos bien, mal, más o menos, de acuerdo a la calidad de nuestros pensamientos, ¿sí? No sufrimos tanto por lo que ocurre en el mundo, decía el filósofo Epicteto. Esto lo toma Albert Ellis como uno de los pilares de la psicología cognitiva. No sufrimos tanto por lo que ocurre en el mundo, sino más bien por lo que pensamos acerca de lo que ocurre, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo las fijaciones cognitivas son la auténtica raíz del ego, de nuestra máscara social y de nuestra armadura. Y estas pasiones van a estar siempre vinculadas a las pasiones, y las pasiones estarán vinculadas siempre a las fijaciones, ¿sí? Son como dos caras de la misma moneda. El ego o la personalidad se estructura básicamente con estos dos patrones, que son patrón mental, la fijación cognitiva, y patrón emocional, las pasiones dominantes. Acá tienen un cuadrito general de las pasiones, las fijaciones que pertenecen a los centros mental y emocional inferiores, y las virtudes e ideas trascendentes que pertenecen a los centros emocional y mental superiores. Vamos a ver en la clase de hoy, en lo que resta de la clase de hoy, el plano del funcionamiento inferior, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en fijaciones y pasiones. Muy bien. Rápidamente, la fijación del 1 es el perfeccionismo y genera como pasión la ira. La fijación del 2 es la seducción y genera la pasión del orgullo. En el 3, la fijación es el engaño y genera la pasión de la vanidad. En el 4, la fijación es la insatisfacción y genera la pasión de la envidia. En el 5, la fijación es la desconexión y genera la pasión tacañería. En el 6, la fijación es la duda y genera la pasión el temor. En el 7, la fijación es la planificación y genera la pasión de la gula. En el 8, la fijación es la venganza y genera la pasión de la lujuria. En el 9, la fijación es el olvido de sí mismo y genera como pasión la pereza mental. En el plano del funcionamiento superior, el plano de la esencia, vamos a tener en el centro emocional superior las virtudes opuestas a las pasiones, y en el plano mental superior a las ideas trascendentes que se oponen a las fijaciones. Entonces, virtud del 1, serenidad; virtud del 2, humildad; virtud del 3, autenticidad; virtud del 4, ecuanimidad; virtud del 5, generosidad; del 6, fortaleza; del 7, templanza; del 8, compasión; y del 9, diligencia. Y las ideas trascendentes, respectivas a cada uno de los puntos, son: en el 1, perfección; en el 2, libertad; en el 3, esperanza; en el 4, origen; en el 5, conexión; en el 6, fe; en el 7, trabajo; en el 8, inocencia; y en el 9, el amor consciente. Vamos a tener oportunidad a lo largo de este curso de desarrollar todos estos ítems, ¿sí? Pero como les decía, en la clase de hoy nos vamos a centrar en el funcionamiento inferior, así que vamos a profundizar en fijaciones y pasiones. Decía Karen Horney, una psicoanalista famosa del siglo XX, ¿sí?, que estamos sujetos a la tiranía de los debería. Entonces, las fijaciones, como decíamos, son creencias erróneas
y concretamente van a expresarse en una visión determinada del mundo, de nosotros mismos, del entorno, y en un imperativo, yo tengo que o yo debo, ¿sí? Puntos suspensivos. Vamos a ver cuáles son los debería asociados a cada una de estas ideas erróneas que son las fijaciones. La fijación del uno es el perfeccionismo y dijimos está vinculado a la ira. El uno cree erróneamente que todo, absolutamente todo lo que lo rodea está mal, así como está. Y que él viene a la existencia para poner orden y arreglar las cosas. Por supuesto que eso va a generar, digamos, muchas consecuencias para el uno, mucha tensión interna y una visión, digamos, demasiado exigente, de demasiada exigencia para sí mismo y para los demás, ¿sí? En el 2, la fijación es la seducción vinculada al orgullo. Esta creencia consiste en pensar que si no me necesitan no soy nada. Por lo tanto, debo dar y debo generar vínculos. Vínculos, por supuesto, que se caracterizan por la dependencia. El 2 necesita que lo necesiten. Porque si no me necesitan, no soy nada. Ahí está la creencia errónea, que es el pilar del funcionamiento psicológico de este estilo de personalidad. En el 3, la fijación es el engaño y está vinculada a la vanidad. La creencia errónea, la fijación, consiste en pensar, si no me ven valioso, no valgo nada. Debo brillar para sobrevivir. Entonces, el valor está puesto en cómo me ven. Si no me ven valioso, no soy valioso. Ahí está el error, ¿sí? Que caracteriza al estilo 3, al modo de pensar y de funcionar de este estilo de personalidad. Y por eso el esfuerzo titánico que hace el 3 por construir su propio entorno, su propio destino, ¿sí? Casi como si no confiara en que el mundo va a seguir girando y que él tendría que hacer girar al mundo, ¿sí? Entonces se tiene que esforzar al máximo para que los demás lo vean valioso. Y debo brillar para sobrevivir. En ese brillar muchas veces hay una exageración de los aspectos positivos de sí mismo. Por eso el engaño, ¿sí? Un engaño que lleva a la vanidad, que lleva a querer mostrar una determinada fachada, una determinada imagen. En el caso del 4, la fijación cognitiva es la insatisfacción vinculada a la envidia. Los otros tienen lo que me falta, debo lamentarme y anhelar. El 4 aprendió desde muy pequeño que hay que llorar para conseguir la atención de papá y de mamá, ¿sí? Entonces su atención se focaliza en lo que no tiene, en lo que tiene el hermano, en lo que tiene el vecino, en lo que tienen los demás. Y se posiciona a sí mismo en un lugar de damnificado del destino, o con cierta victimización, ¿sí? Entonces los otros tienen lo que me falta. Error, ahí está el error. Lo que le falta al 4 no está en los demás. Lo que le falta al 4 está en él mismo, que es la capacidad de quererse y valorarse. En el punto 5, la fijación es la desconexión o aislamiento, también lo llaman algunos autores, vinculada a la tacañería. La creencia errónea consiste en pensar, estoy solo, desconectado de los otros. Debo conservar, por lo tanto, mis recursos
y mi autonomía. La creencia errónea consiste justamente en el 5 en pensar que está desconectado, cuando en realidad no podría sobrevivir nadie, ningún ser humano podría sobrevivir desconectado de los demás. De hecho, el ser humano, para poder subsistir después del parto, necesita cuidado, alimento, protección, que viene de parte del otro, de los otros, de las figuras de protección, ¿sí? La figura materna, quien sea que cumpla el rol materno. Por lo tanto, si el 5 está vivo y está pensando, quiere decir que nunca estuvo desconectado, porque si no se hubiera muerto. Para poder pensar estoy desconectado, tengo realmente que estar desconectado de la verdad sobre mí mismo. Y la verdad es que nunca estuve desconectado. Siempre hay un otro. Siempre hubo. Y podemos esperar que siempre va a haber un otro. Por lo tanto, el intercambio es valioso. Por lo tanto, no necesito acumular con tacañería o aislarme de los demás para evitar que pongan sus demandas sobre mí. Entonces, ahí está el error, en pensar que estamos desconectados de los demás. En el caso del 6, la fijación es la duda, ¿sí? Que es vinculada, por supuesto, al miedo. Esta creencia dice, hay peligro oculto en todos lados, en el mundo, en los otros. Por lo tanto, no debo confiar en nada ni en nadie. Hay peligro oculto, ¿sí? ¿Cómo puede saber un 6 que en todas partes y en todas las personas hay algo oculto que es peligroso? En realidad, la experiencia nos muestra que en algunos casos, sí, es verdad, hay personas que ocultan algo que puede perjudicarnos, pero no absolutamente en todos los casos, ¿sí? Entonces ahí hay una generalización, producto de las experiencias infantiles, por supuesto, del 6, que lo han llevado a pensar que absolutamente todo el mundo oculta algo que puede perjudicarlo, ¿sí? En el punto 7, la fijación es la planificación, que es un modo de escape mediante la imaginación, ¿no? Vinculada a la gula. Entonces hay innumerables opciones para huir del dolor, esa es la creencia. Debo probar picotear, decimos, mirar lo positivo y tener siempre un plan B. Hay innumerables opciones para huir del dolor. Lo que el 7 nunca se cuestiona es ¿por qué hay que huir del dolor? ¿Acaso el dolor no es una dimensión constitutiva de la existencia? Si huimos del dolor, evitamos conectar profundamente con el aquí ahora, con el presente, y por lo tanto nos privamos de vivir una vida más auténtica, ¿sí? El punto 8, su fijación es la venganza, vinculada con la lujuria, viene del verbo luxare, ¿no? La intensidad. El mundo es una jungla en la que solo sobreviven los fuertes, por lo tanto debo hacerme respetar, de ahí viene la venganza, ojo por ojo, y desafiar los límites, incluyendo sus propios límites. Por eso muchas veces se exponen a situaciones de riesgo o a situaciones en las que su salud incluso está comprometida, o su integridad, ¿sí? Por esa tendencia a buscar desafiar los límites y mostrarse fuerte. La creencia errónea es que estamos viviendo en una jungla y que solo el fuerte sobrevive. En realidad lo que nos dice Darwin es que la fortaleza no es la única cualidad necesaria para sobrevivir en un mundo cambiante, sino la plasticidad
la capacidad de amoldarnos. Es lo que ha llevado a las especies a poder sobrevivir cambios drásticos en el clima y en el entorno, ¿sí? No la fuerza o una apariencia de dureza y firmeza, sino la plasticidad. La inercia es la fijación del punto 9, ¿sí? Que está vinculada a la pereza mental. La inercia significa seguir la corriente, pero ¿cuál es la creencia que está detrás? No tengo nada de especial. Soy un tipo común. Por lo tanto, debo amoldarme, mantener la armonía, no destacar demasiado. No tengo nada de especial. Ahí está el error que genera el estilo de personalidad 9, ¿sí? Por eso esa apariencia de ceder todo el tiempo, una apariencia de sobreadaptación, debo amoldarme, debo mantener la armonía. En el fondo hay una pérdida de contacto con el sí mismo, ¿sí? Muy bien, las pasiones. Las pasiones, como decíamos, pertenecen al polo emocional, en el centro inferior del funcionamiento propio del ego, de la personalidad. Tenemos en el polo emocional a las pasiones, vinculadas a las fijaciones. Son como dos caras de la misma moneda, siempre van juntas, pasión y fijación. Entonces la ira proviene del perfeccionismo. El perfeccionista quiere todo el tiempo modificar todo. Entonces, ¿quién puede modificar todo? Eso genera mucho resentimiento, enojo, una postura rígida, intransigencia. En el uno la ira no se manifiesta abiertamente, se manifiesta de un modo indirecto, con intransigencia, con rigidez, con resentimiento expresado en tensión muscular, con un enojo que se expresa muchas veces en una crítica exagerada y generalizada. En el 2, el orgullo proviene de esa seducción, esa necesidad de seducir al otro. Entonces, si debo ser imprescindible para los demás, el orgullo significa no tengo necesidades, ¿sí? Tengo abundancia, yo soy el que da, ese es mi trabajo en este mundo, dar. Para poder decir eso, es necesario primero tener una visión equivocada de sí mismo, como de superabundancia, y segundo, negar las propias necesidades, orgullo. Entonces, ¿en qué consiste el orgullo? En desestimar las propias necesidades y no considerar que detrás de la generosidad hay una necesidad de reconocimiento afectivo. No reconozco eso. Entonces, el orgulloso se cree generoso, cuando en el fondo es una generosidad egocéntrica, como dice Claudio Naranjo. Una generosidad de ayudar incluso al que no quiere ser ayudado, de rescatar damiselas que no quieren ser rescatadas, porque yo necesito que me necesiten, que me valoren. No soy nada si no me necesitan, ¿sí? Esa es la fijación, y eso es lo que lo lleva a querer volverse imprescindible y a estar en una constante actitud buscando conexión con el otro. La vanidad es la pasión que en el punto 3 surge del engaño. Tiene que ver con el egocentrismo, ponerse en el centro de atención, necesidad de admiración externa, exageración de los propios logros y capacidades. La vanidad consiste en depositar la propia valía en la mirada de los demás. Si para los demás está bien, entonces yo estoy bien.
Si para los demás esto es bueno, entonces yo soy bueno. Y soy de alguna manera superior. Admírenme. ¿Sí? Debo brillar, no solamente mostrarme, sino brillar. Es un modo de deslumbrar. Y para eso, por supuesto, tengo que omitir cierta información negativa acerca de mí mismo, ¿no? De ahí viene el engaño, que no es un engaño completo, sino que es más bien una exageración de los aspectos positivos y una desestimación de los aspectos negativos de sí mismo. La envidia es una pasión realmente muy intensa, destructiva para sí mismo y para los demás. Evagrio Póntico la llamaba tristeza, ¿sí? La envidia consiste en una tristeza producida por la idea de que se carece de algo importante. Tristeza por una carencia o ausencia magnificada. Tendencia a la melancolía, resentimiento, patrón evitativo o competitivo. En el 4 social y en el 4 autoconservación, vamos a encontrar en estos dos subtipos un patrón más bien evitativo, ¿sí? Entonces el 4 por envidia se compara con los otros, considera que los otros tienen algo valioso que él no, o ella no tiene, y toma distancia. En cambio, en el 4 sexual vamos a tener un patrón más competitivo-agresivo, mucho más parecido al 3, ¿sí? Hay una diferencia en este eneatipo. Los dos eneatipos que tienen diferencia respecto de los demás en cuanto al subtipo sexual son el 4 y el 6, ¿sí? Ahora vamos a ver el 6. En el caso del 5, la pasión es la tacañería que surge de la desconexión. La tacañería se expresa como una tendencia a cuidar recelosamente la intimidad, el espacio y el tiempo personal y a expresar escasamente emociones. Entonces, la tacañería es una pasión muy, pero muy cercana al miedo. El miedo a quedar vacío, miedo a que nadie va a reponer lo que falte. Entonces debo conservar, ¿sí? Debo guardar mi tiempo, mi intimidad, mis recursos e incluso mis emociones. Si me muestro demasiado abierto, pienso en 5, los demás me van a empezar a pedir, van a empezar a demandar y debo conservar lo poco que tengo, ¿sí? Esa es la pasión de la tacañería, es esa emoción que lleva a conservar por miedo, ¿sí? Por miedo al vacío. El temor es la pasión del punto 6 vinculada a la duda. Se manifiesta como inseguridad generalizada, ansiedad, desconfianza. Un patrón que puede ser fóbico en el caso del subtipo conservación y social, o bien contrafóbico en el caso del subtipo sexual, ¿sí? Que va al ataque, ataca por miedo, digamos. En cambio, el patrón fóbico es un patrón más de huida, ¿sí? En el caso del 7.7, vamos a tener la pasión de la gula, vinculada a la planificación como escape imaginativo o mental. Es un apetito desmesurado por nuevas experiencias y posibilidades excitantes, a veces poco realistas. Entonces eso mantiene entretenido al 7 y lo permite escapar de un entorno difícil o de situaciones difíciles que tiene que aceptar y afrontar en su vida real, ¿sí? Entonces la fuga es al picoteo mental y a generar siempre planes de escape, ¿sí? Escapes de la situación presente real.
La lujuria es la pasión del punto 8, vinculada a la venganza. Es un apetito de intensidad en actividades y relaciones. Esa intensidad muchas veces se entorpece las relaciones, los vínculos, porque se expresa como con cierta tosquedad o torpeza muchas veces. Eh, y el 8 muchas veces no es consciente de esa pasión, ¿sí? Entonces el 8 tiene que trabajar la sutileza, la capacidad de disfrutar de lo sutil, ¿sí? De lo que no es tan intenso y sin embargo es valioso. Y en la vida cotidiana tenemos muchas posibilidades de hacerlo. La pereza mental es una pasión vinculada a la inercia que consiste en el olvido de sí, evitar pensar en las motivaciones propias, profundas, en engancharse en actividades rutinarias y en dejar para después lo que es realmente importante, ¿sí? La procrastinación de lo propio. Muy bien, llegamos al final de este recorrido por las pasiones y las fijaciones. Espero que les haya ido resonando en su interior cada uno de estos elementos que constituyen el funcionamiento inferior, el funcionamiento de nuestra personalidad. ¿Sí? Ustedes tienen en el resultado de su test, pueden fijarse particularmente cuáles son los 3 mayores puntajes y poder ver cuáles son las 3 pasiones y las 3 fijaciones que por lo tanto están más presentes en su día a día. Y eso les va a dar una información muy, pero muy interesante para el autoconocimiento y la autoobservación. ¿Qué les propongo para trabajar durante esta semana? Bueno, en primer lugar, que se pregunten cuáles son las pasiones que predominan en su personalidad. Como les decía, teniendo en cuenta, teniendo a la vista el resultado de su test, ¿sí? de su TP. ¿Cómo siento en el cuerpo la presencia de esas pasiones que son más importantes o más dominantes en mi propia estructura de personalidad? Por ejemplo, si mi pasión es la ira, ¿dónde la siento? ¿En qué parte del cuerpo? Si mi pasión es el orgullo, ¿cómo la experimento a esa pasión en mi cuerpo? Si la pasión es la vanidad, ¿en dónde la siento? ¿Acaso en la cara? ¿El orgullo acaso en el pecho? ¿La ira acaso en la garganta? ¿En los hombros? ¿Como tensión, como contractura? Si mi pasión es el miedo, ¿en dónde lo siento? ¿Acaso en la panza? Etcétera, ¿no? Y poder simplemente identificar, esa es la propuesta, cómo se expresa somáticamente la pasión en cada uno de ustedes. Porque ese registro les va a permitir en el día a día poder identificar que está presente, que está actuando la pasión. De otra manera, la pasión va a pasar como imperceptible, ¿sí? Y va a parecer como que nunca está presente. Sin embargo, está mucho más presente de lo que normalmente nos damos cuenta, ¿sí? En tercer lugar, ¿qué hago para volver a mi centro cuando estoy bajo los efectos de mi pasión dominante y de las otras pasiones? Poner un ejemplo de una situación puntual en la que experimenté mi pasión dominante y qué hice para volver al centro. ¿Cómo nos armonizamos, por decirlo de alguna manera, nos rearmonizamos? Hemos aprendido espontáneamente en el vivir mismo alguna técnica o alguna estrategia para poder salir de la pasión y volver a nuestro eje, a nuestro centro. Por ejemplo, cuando me ataca la ira, ¿cómo hago para volver a mi centro? Cuando me ataca la tacañería, cuando quiero ocultarme, cuando quiero conservar, alejarme, ¿qué hago para volver a mi centro?
para volver a ser generoso, para volver a compartir, para volver a estar presente. Cuando me ataca la gula, cuando quiero fugarme del presente hacia planes ilusorios, ¿cómo hago para volver al presente? ¿He encontrado algún camino de vuelta a casa, digamos así? Cuando me ataca la lujuria, ¿cómo vuelvo a mi centro para conectarme con la sencillez, con la sutileza? Cuando me ataca la pereza mental, que ni siquiera me doy cuenta que estoy olvidado de mí mismo y estoy inmerso en la rutina y en la monotonía, ¿cómo hago para volver a mi centro consciente? ¿Sí? Esa es la pregunta. Finalmente los invito a compartir en el muro qué estrategias han aprendido ustedes mismos en su propio recorrido vital para gestionar sus pasiones, ¿sí? Va a ser seguramente un intercambio muy rico. Muy bien, nos vemos, hemos llegado al final de esta tercera clase y nos vemos en el muro. Nos encontramos en la siguiente clase y antes de la siguiente clase, recuerden que están también invitados a participar, si bien son encuentros voluntarios, ¿sí? De los encuentros presenciales mediante Hangouts quincenales, tienen el cronograma y el link de acceso en la web. Les mando un abrazo grande para todos, muy buena semana y muy buen trabajo de exploración durante estos días.